por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Hola. Sí. Bueno, listo. Esta es la pantalla que ustedes van a ver en el campus. Ya todos están matriculados en el laboratorio. Y pues aquí ustedes van a tener documentos de referencia. Entonces, está la dinámica del laboratorio, que nos vamos a reunir en estas fechas. Nos vamos a reunir en estas fechas y que luego vamos a presentar pues informes según de acuerdo a la rúbrica de evaluación. Entonces, si se fijan en el primer laboratorio, el de conversiones y despejes, era la semana pasada. Justamente nos tocaba el martes 2 de febrero, pero como no tenía sus correos ni la plataforma habilitada, entonces ese laboratorio de conversiones y despejes va a pasar para la semana del 16. Entonces, aquí nosotros nos reuniríamos en esta semana, justamente el 9, hoy es 9, que corresponde a la de vectores, y en la semana siguiente, que sería justamente el 16 de febrero, nos reuniríamos para la práctica de conversiones y despejes. Aquí les aparecen los enlaces para que se unan a los grupos de Telegram. Aquí está el grupo de la sección del martes, que es la del 0702, 07 a las 7 de la mañana y 02 porque es el día martes. A ustedes les aparece en su forma 03, martes 0700. Y pues aquí está el grupo de la otra sección, porque aquí en este campus están las dos secciones que doy. Aquí también les aparece el, el enlace de Zoom para que ustedes puedan entrar. Acá en esta parte, otra vez está el cronograma de reuniones. Y aquí les aparece la rúbrica de evaluación. Entonces aquí les aparece cada una de las prácticas y cuánto es la ponderación de cada una. Y aquí en esta flechita de acá ustedes pueden descargar el material, ¿sí? En esta flechita de acá, justamente en esta parte. Entonces ustedes vienen, le dan aquí en esta parte, lo guardan en su computadora para que ustedes sepan cuánto es lo que vale cada una de las partes del laboratorio y también desglosado por práctica. Ya luego aparece el laboratorio 1, que el laboratorio 1 es el que no tuvimos. Aquí les aparece un enlace de una prueba, pero esa todavía no la van a hacer ustedes porque pues no han hecho esa práctica de laboratorio. Aquí les aparece el contenido, la guía de ejercicios, el material de repaso, la actividad. Esta actividad vence el 12 de febrero, pero no se preocupen, ustedes no la tienen que entregar todavía porque no hemos tenido la práctica de laboratorio. Ustedes la entregarían justamente en la semana del 23 de febrero. Les aparecen las repeticiones de las reuniones, otros videos de referencia en caso que ustedes necesiten pues ayuda extra y también el enlace de la prueba, que estas pruebas van a ser por Google Docs de Google Forms. En esta parte ustedes van a tener que completar esta prueba, no es como a ver si tienen alguna consulta. El laboratorio 2 es el de despejes. No, el laboratorio 1 es el de despejes, ese es el que tuvo que haber tenido la semana pasada. Entonces nosotros, el laboratorio 2, que es el de vectores, lo vamos a tener en esta semana, ¿sí? ¿Otra consulta? ¿No? ¿Sí, Guillermo, lo escucha? No, no puedo consultar. ¿No lo escuché? No tengo consultas, gracias.
Listo, entonces vamos a ir con la parte del contenido de laboratorio. Este contenido de laboratorio a ustedes les va a servir para repasar ciertos aspectos. Aquí les tienen más ejemplos con más detalle. Eso no lo vamos a abordar hoy. Lo que nosotros vamos a abordar hoy va a ser una presentación. Entonces, listo. ¿Me confirman por favor si miran la pantalla? Sí. Gracias. Entonces, esta va a ser la práctica de laboratorio número 2. Va a ser la 1 para ustedes, pero es para que todos estemos casi en la misma semana, ¿verdad? En la otra semana nos vamos a poner al ritmo de todos los demás. Entonces, este es el laboratorio de vectores. ¿Para qué les sirven a ustedes los vectores? Los vectores a nosotros nos sirven para poder estudiar magnitudes, para poder estudiar fenómenos físicos que tienen magnitud y dirección. Para eso nos sirve vectores. ¿Cuáles son los objetivos de este laboratorio? Pues que sirva como repaso y que sirva como apoyo para la clase, y también que ustedes puedan entender por qué es que se están usando vectores y pues cómo es que ustedes los pueden operar entre sí. Entonces, antes que todo, nosotros tenemos que saber cuáles son los tipos de cantidades físicas para que nosotros entendamos de mejor forma. Tenemos las numéricas o escalares, estas también se llaman magnitudes, y tenemos las cantidades vectoriales. Entonces, en las numéricas o escalares, las magnitudes son cantidades que son puramente numéricas, tienen una cantidad y tienen una unidad. Por ejemplo, distancia tiene una cantidad, la cantidad sería justamente la unidad y la cantidad sería un 10 y la unidad sería centímetros, ¿verdad? La unidad de medición. Esta es distancia. Para masa tenemos 45, que es la cantidad, y la unidad sería kilogramos. Y para rapidez, pues lo mismo, 80 sería la cantidad y la unidad sería kilómetros por hora. Estas son magnitudes o escalares. Por otra parte, tenemos las cantidades físicas vectoriales. Estas son cantidades numéricas que tienen una dirección o un sentido. Y estas son las que se pueden representar por un vector. Por ejemplo, tenemos desplazamiento. Aquí me dice 10 metros hacia el norte. Entonces tenemos una cantidad numérica. Tenemos una magnitud que es 10 metros. Y hacia el norte, que es una dirección, hacia dónde me desplazo. Si nos fijamos, distancia es una magnitud escalar y su contraparte vectorial sería desplazamiento. Entonces, el desplazamiento vendría siendo, de forma más práctica, decirle como una distancia con una dirección. Algo así, pero no exactamente, ¿verdad? El desplazamiento es una cantidad numérica que tiene una dirección. La dirección en este caso sería hacia el norte. Tenemos fuerza. Fuerza tiene una cantidad, tiene una magnitud que es 50 newtons y la dirección sería hacia la derecha. Ya luego en la parte velocidad me dice 80 kilómetros por hora es la cantidad numérica y 45 grados al norte del este vendría siendo la dirección. ¿Hasta esta parte todos estamos entendiendo? Sí. Gracias, Jennifer.
Entonces, hoy sí venimos a la definición del vector. El vector es un segmento de recta que tiene magnitud y dirección. Entonces, las partes de un vector está la cola, que es de donde se origina el vector, es la puntita, es un extremo de una flecha. La cabeza es el otro extremo de la flecha y la magnitud es cuánto mide ese vector, ¿sí? Entonces, elementos importantes que tenemos que considerar cuando estemos trabajando con vectores. Tenemos que considerar un plano cartesiano. El plano cartesiano, si nos fijamos, son dos rectas numéricas. En esta parte de acá, esta parte, tenemos el lado positivo de las X. En la parte azulita vamos a tener el lado negativo de las X. En la parte de arriba nosotros vamos a tener el lado positivo de las Y. Si nos fijamos, 5, 10, 15, 20. Y en la parte de abajo nosotros vamos a tener el lado negativo de las Y, ¿sí? Si nos fijamos ya en esta parte, todo esto es el eje Y todo este es el eje X. Es importante que nosotros también sepamos cómo medir los ángulos en un plano cartesiano. Formalmente nosotros venimos y decimos que nosotros vamos a medir los ángulos a partir del eje derecho, ¿sí? El eje X derecho. Entonces, este va a ser mi 0. Empezamos en esta parte de acá. Empezamos justamente en esta parte de acá. Empezamos justamente en esta parte de acá. Y luego seguimos. Este sería mi 0 grados. El eje X positivo viene siendo 0 grados. Mi eje mi eje Y positivo viene siendo 90 grados. Cuando nosotros tenemos un eje X negativo, tenemos 180 grados. Y cuando tenemos un eje Y negativo, tenemos 270, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos desde el eje X, venimos, contamos 0 grados, hacia arriba serían 90 grados, hacia la izquierda tenemos 180 grados y hacia abajo tenemos 270. Y de 270, justamente el eje X puede tomar tanto el grado de 0 grados o como 360 grados, ¿sí? Si nos fijamos en ese transportador gordito, el de circulito. ¿Esa parte se entiende? Sí. Sí. Ay, gracias. Entonces, en esta parte vemos que el vector C del plano cartesiano tiene un ángulo de 33 grados, ¿sí? Si lo medimos con el transportador, tiene un ángulo de 33 grados. Vamos a hacer un close-up para que lo podamos ver un poquito mejor. Entonces, si nos fijamos, tiene un ángulo de 33 grados, el vector C. El vector A tiene un ángulo de 45 grados. 45 grados sería al norte del oeste, pero como nosotros queremos dejarlo en una notación un poco más formal, entonces venimos, lo ponemos desde 0 grados, entonces aquí 0, aquí 90, entonces 100, 110, 120, 130, entonces son 135 grados que tiene el vector A. Podemos decir que el vector A está a 135 grados o que está a 45 grados al norte del oeste. Y ya con la parte de abajo, el vector B, nosotros venimos y aquí está justamente a
va a estar a 180. Aquí tenemos 190, 200, 210, 220, 230, 243 grados más o menos. Ese es el grado en el que está el vector B, si nos fijamos en esta parte de acá. Listo, entonces esto es para que nosotros veamos que en un plano cartesiano, si está en el primer cuadrante, el ángulo va a ser entre 0 y 90. Si estamos en el segundo cuadrante, vamos a tener un ángulo entre 90 y 180. Si estamos en el tercer cuadrante, vamos a tener un ángulo entre 180 y 270. Y si estamos en el cuarto y último cuadrante, vamos a tener un ángulo entre 270 y 360 grados para completar el circulito este. Ahora sí, nosotros necesitamos formas de representar un vector. El vector se puede representar tanto en coordenadas polares y en coordenadas cartesianas. Cuando hablamos, bueno, en esta parte vamos a hablar de coordenadas cartesianas y en la siguiente diapositiva vamos a hablar de coordenadas polares. Acá en esta parte tenemos las coordenadas cartesianas y esta forma de representar el vector también se le llama coordenadas por método de componentes, también se le llama así. En esta parte tenemos algo así como una forma de representar un punto. Entonces aquí tenemos AX, que es la componente en el eje X del vector, y AY es la componente en el eje Y del vector. Entonces, AX me dice hacia dónde me voy a mover, hacia la derecha. Si es hacia la derecha o hacia la izquierda, AX me dice me muevo o hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De qué va a depender? Si me dice de que es positivo, me muevo hacia la derecha en el plano cartesiano, y si AX es negativo, entonces me muevo hacia la izquierda del plano cartesiano. Y la parte de AY me dice hacia dónde me voy a mover, si es hacia arriba o es hacia abajo. Si es hacia arriba es positivo, AY es positivo, y si es hacia abajo, AY es negativo. Entonces, vamos a leer este vector A de acá. El vector A me dice de que me muevo 5 unidades. Aquí es justamente 10, donde termina mi rectangulito. Aquí es 10 unidades, pero justamente en medio me dice que son 5 unidades. Entonces este vector A es 5 unidades hacia la derecha y 0 hacia arriba. Entonces solamente se mueve hacia la derecha el vector A, entonces es 5 hacia la derecha. Entonces AX viene siendo 5, y como no se mueve ni para arriba ni para abajo, no tiene un ángulo, entonces viene siendo 0, ¿sí? Ahora en esta parte de acá vamos a analizar el vector C, el vector B, perdón. El vector B, venimos y lo trazamos. Si nos fijamos, el vector B nos movemos 10 metros hacia la derecha y luego nos movemos 10 metros hacia arriba. Entonces, por componentes, el vector B viene siendo 10, sería la componente X, y 10 sería la componente Y. Ahora, con el vector C, venimos, hacemos lo mismo. Trazamos aquí, siempre la cola del vector va a estar en el centro del plano cartesiano, si están en posición estándar, ¿verdad? Entonces, para el vector C, vamos hacia la derecha tenemos 30 unidades, y luego subimos 5 hacia arriba. Entonces, aquí tenemos que el vector C es 30,5. 30 es la componente X y 5 es la componente Y. Ahora sí vamos a dibujar el vector D. Entonces venimos y simplemente nos movemos hacia arriba. Entonces aquí tendríamos 0, no se mueve para el eje X, entonces aquí tenemos 0 en la componente X, y para arriba va con 20 unidades, entonces es 0,20. ¿Se entendió esa parte?
Sí. Listo, entonces seguimos al siguiente. El anterior es coordenadas, coordenadas cartesianas o por componentes, y este es coordenadas polares, ¿sí? En coordenadas polares nosotros necesitamos la magnitud y la dirección de los vectores. Necesitamos la magnitud y la dirección de los vectores. Entonces, ¿qué era la magnitud? Era la longitud del vector, y la dirección viene siendo el grado de inclinación que tiene con respecto al plano cartesiano. Y recordemos que la dirección puede ser de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 y de 270 a 360. Entonces, para ver la parte del vector A, nosotros lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la magnitud. Entonces, para representar esa parte, vamos a hacer un close-up aquí. Y pues, ya en esta parte, nosotros tenemos que localizar una regla, ¿sí? Esta regla la tenemos que ubicar el 0 justamente en el centro del plano y la ponemos en la misma dirección del vector para saber cuánto es lo que mide. Entonces, este vector A me dice que mide 5 unidades. El vector B, si lo medimos, me dice que mide como 14.1 unidades. Y el vector C me dice que mide 20 unidades. Para medir la magnitud de ese vector, lo que nosotros hacemos colocar la regla en la misma dirección del vector y luego simplemente medimos cuánto es lo que tiene. Entonces, el vector A habíamos dicho que era 5 unidades, el vector B habíamos dicho que era 14.1. Si operamos 10 raíz de 2, 10 raíz de 2 es como 14.1. El vector C viene siendo pues las 20 unidades. Esa es la magnitud. La magnitud de un vector me dice qué tan grande o qué tan pequeño es, ¿verdad? Me da cuánto mide ese vector. Ya en el caso que nosotros queramos ver la parte de las direcciones, entonces nosotros tenemos que ver con un transportador. Entonces ubicamos el centro de mi transportador en el eje coordenado y, por ejemplo, el primer vector, el vector A, va justamente hacia la derecha. Entonces, con nuestro transportador venimos, el 0 va acá y aquí justamente el eje X positivo viene siendo 0 grados. El vector B viene siendo los 45 grados porque vamos trazando las líneas, y el vector C viene siendo 90 grados, ¿sí? El que está en anaranjadito es el vector A, el que está en azul es el vector B y el que está en verde es el C, ¿sí? Y ahí pues ya tenemos los grados. Entonces, en coordenadas polares nosotros necesitamos una magnitud y una dirección. La magnitud, para graficarlo, nosotros necesitamos tener una regla, y para la dirección necesitamos tener un transportador. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Gracias. Ahora necesitamos otro elemento que es el triángulo rectángulo. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos tener una equivalencia entre los dos sistemas de coordenadas, uno el de coordenadas polares y el otro el de coordenadas cartesianas. Tenemos un triángulo rectángulo y este me sirve para representar valores, los vectores, y también cómo puedo relacionarlos a través de las funciones trigonométricas. Entonces, en el lado izquierdo nosotros tenemos un triángulo rectángulo y pues nos tenemos que fijar dónde está mi ángulo teta, ¿sí? Entonces, conforme donde esté ese ángulo teta, yo voy a tener un nombre diferente para los catetos. El lado más largo
de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. El lado que no es la hipotenusa y que conforma ese ángulo teta viene siendo el ángulo adyacente. El ángulo, el lado adyacente. El lado adyacente es el lado, es como un rayito que forma el ángulo teta, ¿sí? El que no es la hipotenusa, pero es el otro que lo conforma. Y el lado opuesto, pues es el lado opuesto, es el lado que no toca ese ángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, para este caso tenemos que la hipotenusa es el lado más largo, el lado adyacente viene siendo el lado vertical y es porque es el que toca este ángulo teta de acá, y el lado opuesto pues es el que es opuesto a ese ángulo teta. También a esto se les puede llamar catetos. Este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. En su contraparte, la parte derecha, aquí ya nos fijamos que el ángulo teta en lugar de ser el de arriba, pues es uno de abajo. Entonces la hipotenusa siempre sigue siendo el lado más largo de un triángulo rectángulo, un triángulo con un ángulo de 90 grados. El lado adyacente viene siendo el que toca ese ángulo teta, es el cateto adyacente, y el lado opuesto viene siendo el que no toca ese ángulo teta, ¿sí? Entonces, el lado opuesto, aquí en este caso sería el vertical y el cateto adyacente sería el horizontal. Hasta esta parte se entiende. Sí, Lick. Bueno, seguimos. Para tener equivalencias entre sistemas, nosotros tenemos que utilizar las funciones trigonométricas. Entonces, en el triángulo rectángulo, nosotros vamos a definir las funciones trigonométricas. El seno de teta es una función, es el seno del ángulo teta, es lado opuesto, que viene siendo este de acá. En este generalmente nosotros decimos de que como es vertical, entonces le decimos de que es la componente en Y. Entonces el lado opuesto es la componente en Y y la hipotenusa decimos que es el lado más largo, entonces es A. Entonces, si nosotros lo comparamos con lo que nosotros ya vimos de vectores, esta es la componente y la hipotenusa viene siendo la magnitud del vector. Coseno de teta, vamos a tener que es lado adyacente sobre hipotenusa. Lado adyacente viene siendo AX y la hipotenusa viene siendo el tamaño del vector, que en este caso pues es la magnitud. Tangente de teta es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Venimos, analizamos el ángulo teta, el lado opuesto es AY y el lado adyacente pues es AX. Otra relación que nosotros necesitamos es relacionar la magnitud con sus componentes y eso lo hacemos a través del teorema de Pitágoras. Entonces me dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces la hipotenusa es A, entonces sería A cuadrado. Esto es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y los catetos son AX y AY. Entonces vendría siendo A cuadrado es igual a AX cuadrado más AY cuadrado. ¿Listo? Por mientras nos vamos a desconectar, nos vamos a volver a conectar porque me dice que ya se va a acabar el tiempo. ¿Sí? Por favor, se vuelven a conectar.